Ciencia Ligera. What keeps us healthy and happy as we go through life? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer. They live longer. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos en vivo y en directo, bueno, no, es grabado, a otro programa de Ciencia Ligera. En este episodio pues les vamos a hablar de una cuestión muy curiosa. Les vamos a hablar del envejecimiento o del rejuvenecimiento, ¿no? Y vamos a cubrir varios puntos importantes, pero pues bueno, vamos a empezar con el motivo que nos llevó a grabar este podcast. Vimos que había como muchas cositas pasando por ahí en la tetosfera que tenía que ver con el envejecimiento, ¿no, March? Sí, hay un señor multimillonario que está haciendo, es muy trendy, está muy, todo el mundo está como siguiendo sus experimentos que está haciendo. Se llama Brian Johnson y bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que él está haciendo. Es un multimillonario que tiene diferentes compañías, pero se le ocurrió recientemente hace un año más o menos, en abril del año pasado, hacer un experimento consigo mismo para ver si podía hacer que su cuerpo envejeciera o digamos que fuera que si podía disminuir el envejecimiento de su cuerpo. Entonces empezó a hacer ahí varios experimentos con él y probó, según él, datos en noviembre del año pasado, que su cuerpo es 7 años más joven de noviembre del año pasado a abril. Él rejuveneció 7 años. Entonces vamos a hablar qué es lo que dice y por qué está diciendo esto. Y bueno, o sea, en 5 meses rejuveneció 7 años. Sí, 7 meses. Que Está hizo interesante. ciertos pasos, entonces igual y podemos hablar qué fue lo que hizo y si deberíamos de seguir sus pasos, ¿no? Oye, dejó de fumar, dejó de tomar. Eso está interesante, Marcela, por el hecho de que también acaba de salir un artículo reciente en donde investigadores han logrado, por ejemplo, reducir la edad celular de unos ratones y también tejidos de ratones que redujo su vejez. Entonces, ya cuando nos metemos más en el tema, podemos comparar lo que está haciendo este señor y lo que encontraron en estos nuevos artículos. Pero en realidad es ese, ¿no? O sea, que le están dando, siempre hemos estado interesados en hacer más lento el proceso de envejecimiento, todos como humanos, ¿verdad? Porque no nos queremos morir. Pero ahora los millonarios, que obviamente tienen una vida fabulosa, pues obviamente tampoco quieren morirse y están metiendo muchos fondos, mucho dinero a nuevas empresas y nuevos institutos para que los científicos hagan más experimentos y más investigación sobre... Pero fíjate que es interesante el hecho de que, o sea, se está buscando detener, pero también estos nuevos avances han como rejuvenecido la célula. No solamente detener, sino como que lo han rejuvenecido, así como mostraste, como dijiste ahorita de este señor. Nos vamos a adentrar en esta plática. Y también creo que Raúl conoce un poquito más que nosotros del caso de Jeff Bezos, que también anda por ahí metiéndole dinero, ¿no, Raúl? Para hacerse joven. Pues sí, pues para los que no están familiarizados, el dueño de Amazon es Jeff Bezos, es este señor peloncito, como muy orejoncito. No es el que está ahí atrás, ¿verdad? No, este es Benjamin Button, se parece. Mira. que estaría padre a lo mejor teorizar sobre qué posible enfermedad tenía Button, ¿no? Aunque todo es ficción, pues, pero estaría interesante. Ándale. Y resulta que, bueno, Jeff Bezos, pues es prácticamente el hombre más rico del mundo
y resulta que anda por ahí de los 57 años de edad. ¿Qué es esto? Significa que está en la vida media, ¿no? En la edad madura. Y algo que sucede mucho en ciencia, que lo vemos mucho con los investigadores, es que cuando llegan a la edad madura, como que se les bota un poquito la canica, porque empiezan a caer en crisis de, ay, no he vivido, y luego ya se empiezan a enfrentar a su propia mortalidad y dicen, no manches, no, tengo que hacer algo porque no me puedo ir así nada más. Y bueno, pues nosotros nomás nos compramos una motocicleta o cualquier cosa, ¿no? Pero este vato le dijo, bueno, pues voy a juntar a mis cuates y voy a juntar una inversión de $300 millones y voy a crear una compañía que se llama Altos Lab en San Francisco, ahí donde está Marcela, está atrásito de la casa de Marcela. No está en San Francisco, está más al sur. En Palo Alto. Por ahí, sí. Y dijo, y bueno, y a todos los investigadores que tengan algo chido sobre el envejecimiento, les voy a ofrecer un contratillo de, ¿cuánto estará bueno? ¿Les pagamos mucho? Y dicen, no, los investigadores no ganan mucho dinero. No ganan tanto. Dice, bueno, pues les pagamos $1 millón a cada investigador que sea estrellita que venga a trabajar a Altos Lab. Y el año pasado, así, uno tras otro empezaron a anunciar en Twitter, bueno, pues me voy a trabajar a Altos Labs porque traen unas líneas de investigación muy interesantes. Ajá, abandonaron sus universidades donde eran profesores. Claro. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Incluyendo el premio Nobel Shinya Yamanaka, que fue un premio Nobel por descubrir ahí unos genes que causan que las células reviertan a su estado de embrión. Entonces, ahí, esto vamos a platicar ahorita. Okay. Pero así es, $300 millones de inversión y el reclutamiento al por mayor. Oigan, pero pues esto, bueno, digamos que la inversión de los multimillonarios de la ciencia, pues está chido, ¿no? Ahí, digamos que el objetivo de ellos es uno, pero puede ser utilizado para más cosas, ¿no? No nada más para los fines que buscan estas personas de no hacerse viejos o no alargar más bien su tiempo de vida. Sí. Como por ejemplo la creación de los órganos para trasplantes en laboratorio. O simplemente el hecho de curar algunas enfermedades, ¿no? Cuando ya algún órgano ya esté fallando, que se puedan hacer como rejuvenecer esos mismos órganos con estas investigaciones que están haciendo, puede ser interesante. Sí, porque quizás podríamos pensar en el hecho de que, claro, ellos multimillonarios, pero digamos el beneficio real a la humanidad, pues podría ser más bien en ese sentido, ¿no? No más allá de volvernos igual todos, de rejuvenecernos y alargar más el tiempo de vida, porque también lo que mencionan ahí uno de esos investigadores que fueron reclutados es que no es que nos vayamos que el ser humano se vaya a ser inmortal, nada más que su envejecimiento va a hacerse más lento, y por ahí mencionaban que podía alargar o darle de 30 a 50 años más de vida a una persona. Fíjate que ahí hay un trabajo interesante sobre esto que estamos hablando ahorita, de un investigador que se llama David Sinclair, que su grupo trabaja en esta parte del envejecimiento, cómo retrasar o cómo rejuvenecer células, y lo que hicieron fue agarrar unos ratoncitos y les metieron un sistema que ellos le llaman ICE, que en realidad lo que es induce cambios epigenéticos. Ahorita hablamos de qué son cambios epigenéticos, pero el chiste es lo que ellos vieron, tienen la teoría de que el envejecimiento tiene que ver con cambios en este comportamiento epigenético. La epigenética no es nada más que cambio en la expresión de genes, no por una alteración del DNA, sino más bien por algunas banderitas que se le pegan ahí al DNA, ¿no? Que son metilaciones o acetilaciones. Entonces, la célula juega con quitar metilos o acetilaciones para que los genes se expresen o para que los genes se repriman. Entonces, lo que ellos dicen es que... El sentido ya apagado de genes. Ajá. Entonces, en este caso, sin ser muy técnico, la metilación reprime genes y la acetilación como que los activa, ¿no? Entonces, lo que ellos vieron fue... Sin ser muy técnico. Lo que ellos hicieron fue meter cortes en el DNA para que se reparara el DNA. Y lo que ellos observaron que cuando hay esa reparación del DNA, hay un cambio en la epigenética, ¿no? Las marcas que estaban en un lugar ya no están en ese lugar, ahora están en otro lugar. Y eso lo asociaron con envejecimiento celular. Y bueno, lo que hicieron, agarraron unos ratoncitos, metieron este sistema y indujeron la vejez en unos ratones, claro, con sus controles, y vieron que
a la misma edad, los ratones que sí habían sufrido este mecanismo que ellos le metieron, sí se hicieron más viejos. Y también viendo su reloj epigenético, que ahorita nos va a hablar un poco Marcela sobre él. Pero bueno, lo que vieron es que las células se hicieron más viejas, ¿ok? Y entonces lo que midieron fue la visión de estos ratoncitos y vieron que las conexiones de los nervios estaban como deteriorados. Y entonces lo que hicieron fue meter estos factores de Yamanaka, que en realidad son 4, pero ellos decidieron meter 3, que porque uno causa cáncer, ¿no? Entonces metieron 4, se lo metieron al ojito y lo que vieron fue que se restableció esa conexión nerviosa y entonces los ratoncitos recuperaron la vista. Entonces, esto nos habla de cómo se puede usar este tipo de estudios, estos resultados, no solo para hacerse más joven en cuerpo en general, sino por órganos, ¿no? Y cómo podemos ir restableciendo algunas funciones. Se me hizo súper interesante. Estaba viendo las imágenes las figuras de ese artículo y hay una muy clara que yo digo que la gente se puede impresionar fácilmente porque es un ratón, muestra cómo se ve el ratón, la apariencia física del ratón antes y después de ese switch o de ese cambio en la epigenética del ratoncito. Y digamos, ellos usaron creo que ratones de 6 meses, esa era su edad cronológica. Y luego hicieron ese experimento solo por un día para cambiarle la epigenética al ratón. Y luego ese mismo ratón, meses después, se ve como completamente viejito. Cuando el ratón control, que no le hicieron el experimento, se ve como fue envejeciendo normal. Pero envejeció drásticamente, o sea, su pelo, su manera del cuerpecito, los músculos, los huesos, todo, ¿no? Es súper impresionante cómo con ese experimento pueden cambiar el reloj del ratón. ¿Nos puedes explicar? Yo creo que aquí que es el reloj epigenético. Sí, porque el mismo experimento lo puedes hacer con alguien que estudia la maestría y el doctorado y alguien que no. Sí, de hecho. Sí, a mí me salieron canas, pero creo que muy prematuramente. Bueno, pues estamos acostumbrados a decir, bueno, estoy viejo y siempre tienes la idea de la edad, ¿no? Así de, bueno, vas a empezar a estar viejo a los 60 años, que es tu edad cronológica a partir de cuando naciste. Y las señales de envejecimiento son muy reconocidas. Todo el mundo sabe que es las canas, las arrugas, y ya no poderte mover, tus músculos están como un poco más atrofiados, eres más torpe y empiezas a tener enfermedades en diferentes órganos, etc. Pero hay otra manera que los científicos están determinando qué tan viejo o qué tan viejo es tu cuerpo. ¿Qué tan viejo, qué tan nuevo eres? El gusto por el reggaetón. No, eso sí también. Ya, después de los 35 yo creo que ya eres viejo. Ya no te gusta el reggaetón. Parce, yo creo que estos conceptos que mencionas son importantes porque hablan algunos autores de la edad cronológica, la edad biológica, ese en el sentido global de un humano, ¿no? Edad cronológica, edad biológica, y ya si entramos en los detalles de lo que correspondería a edad biológica, vendrían el apartado de las funciones de la célula, ¿no? Y cómo esa célula de manera crónica va perdiendo eficiencia en sus procesos y que al final de cuentas eso es lo que define al envejecimiento. Una pérdida de la eficiencia de los procesos celulares a largo plazo, en teoría, sería envejecimiento, como algo que en sentido global es difícil de tener, pero en sentido celular, por ejemplo, podría ser que ha habido éxitos de diferentes artículos, como lo han comentado, donde han demostrado el detenimiento de ese proceso o la mejoría de ese proceso. Y entonces entran ya los conceptos de detención del envejecimiento o rejuvenecimiento. Y ahí me gustaría solo aportar esto de los conceptos de ¿qué es la senescencia? Una célula senescente es aquella que queda detenida, digamos que ya no avanza ni para adelante ni para atrás, su ciclo celular ha quedado detenido. ¿Qué causa que una célula o un grupo de células sean senescentes?
pues todo el daño acumulado a lo largo de sus divisiones. Por ejemplo, hace rato decían el humo del tabaco como uno de los potentes agentes que envejecen pronto. Daña a la célula, sobre todo al DNA de la misma, y entonces queda en senescencia. Muchas células, conforme avanza la edad, entran en ese estado de senescencia. Y allí es donde se genera el principal problema o las enfermedades a manera orgánica y sistémica de los humanos, ¿no? Por eso ha venido otro grupo de investigadores a proponer fármacos o sustancias que se llaman senolíticos, es decir, hacer que esas células senescentes ya no estén ahí detenidas y causando problemas, porque parece que causan más problemas estando ahí detenidas, ni para allá ni para acá. Y con los senolíticos las inducen a morir para que justo... Para que Se vayan. No estorben, órale. Así para que no estorben. Por ejemplo, un proceso que se llama fibrosis, que es muy común de las personas ya mayores, han escuchado hablar de fibrosis pulmonar, etcétera, o tejidos ya fibróticos. Los senolíticos ayudan justo a eso, a ir destruyendo esas células senescentes, por eso el término senolítico, y que poco a poco se han ido proponiendo como nuevos agentes, y son fármacos, por ejemplo, que ya están aprobados por FDA. Ponemos el ejemplo de la metformina, sí. otros bioflavonoides como la quercetina, que es rico en algunos vegetales. Pero bueno, todo eso necesita ensayos clínicos. Sabemos que el éxito es a nivel celular, pero luego falta comprobarlo a nivel global. Fíjate que el caso de la metformina es muy curioso, porque la metformina lo que hace es ayudar a que tus células metan azúcar, ¿no? Entonces, en el caso del envejecimiento del cerebro, una característica muy importante del envejecimiento del cerebro es que las neuronas ya no utilizan azúcar tan bien, no la meten tan bien, hay como una especie de resistencia a la insulina, y entonces se supone que la metformina ayuda a que las células metan mejor la glucosa y eso ayuda, ¿no? De hecho, en pacientes con Alzheimer, hay ensayos clínicos a largo plazo tratando de ver si pacientes que toda su vida tomaron metformina, si tienen mejoría o mejores síntomas cuando se les presenta la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pero no, a la fecha no sabemos muy bien cómo actúa la metformina, ¿no? Hay como indicios. Así, son datos, por ejemplo, una investigadora ya por allá del 1980, ¿no? Duplicó la sobrevida de un gusanito que todos conocemos, al menos de nombre, que es Caenorhabditis elegans, al modificar o potenciar la acción de un gen que funciona muy parecido al receptor de la insulina. Entonces, al potenciar su acción, duplicó su sobrevida o la vida de este gusanito, dando indicios, nuevamente regresamos a ese punto de los indicios a nivel celular, que podría haber un beneficio a nivel global. ¿Qué tanto, en qué órganos, a qué dosis, por cuánto tiempo, sin causar efectos deleterios? Pues sería interesante ir conociendo la evolución de estas investigaciones. Sí, sobre todo porque hay un estudio donde les dan insulina a los pacientes con Alzheimer a través de la nariz, así en un spray. Pero resulta que a la vuelta de 2 años desarrollan resistencia. Entonces ya no al inicio les da para arriba a su memoria y luego ya no, luego ya deja simplemente mediante un mecanismo de formación de anticuerpos, ¿no? Como tal, un antígeno, una proteína que sea extraña, el organismo muchas veces responde formando anticuerpos contra esa sustancia extraña y luego va perdiendo la eficiencia. Bueno, puede ser. De hecho, este millonario en su dieta consume metmorfina y dapamicina y 25 suplementos al día. ¿Sabes si alguno tiene que ver con alguna investigación, Bueno, es que según él, la historia así corta es que este millonario quiere ver si puede como rejuvenecerse. Entonces tiene una página de internet que se llama Blueprint y ahí pone, según él, todos sus datos de todos los las pruebas que se ha hecho, pruebas clínicas, estudios de todo su metabolismo, los que normalmente la gente se va y se hace, ¿no? O sea, un panel de metabolitos que están relacionados con, que pueden determinar el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, ¿no? En adultos mayores, por ejemplo. Entonces él se hace todas esas pruebas típicas que los doctores mandan a hacer. Pero también ahora se está haciendo este tipo de más pruebas o marcadores más nuevos como los relojes epigenéticos. Y lo que él ha hecho, según eso, para rejuvenecer, desde que empezó en abril hasta noviembre y continúa, y se está haciendo famoso, sus retweets son retuiteados, 10,000 personas han retuitado lo que él está haciendo,
y lo que hizo fue una dieta súper estricta, da sus recetas ahí de lo que come, que son como 3 nomás, ha de comer las mismas cosas todo el día, que flojera, bueno, entonces, y su dieta Pero estricta fluyen. es Mira. nueces, vegetales, no carne. Oye, Marcela, pero sí va a alargar su vida, pero ¿a qué costo? Ese va a ser el Así vas a querer vivir ¿Para qué? tu vida. querer vivir. Y aparte no está haciendo nada que no, digamos que ya se sabía. Bueno, dieta estricta, mucho ejercicio, tiene obviamente todo un equipo, ¿no? De asesoramiento y este tipo de químicos que está tomando, que son suplementos que no están probados, que tengan un efecto claro, con evidencia de que cambie el proceso de envejecimiento, entre ellos metmorfina, rapamicina, espermidina. ¿Cómo crees que está tomando rapamicina? Ese es el efecto de la rapamicina. Bueno, Alan, no sé, igual tú te lo sabes mejor, ¿no? Pero según yo tenía entendido que te suprime el sistema inmune. Sí, así es. Por ejemplo, los fármacos que actúan a nivel de mTOR, que se supone que es uno de los blancos de rapamicina, en teoría son inmunosupresores. Estamos hablando de sirolimus, tacrolimus, que los usan los pacientes que han sido, por ejemplo, trasplantados a nivel renal para disminuir la respuesta inmunitaria y evitar el rechace de ese riñón. Sin embargo, ha habido diferentes trabajos donde justo modular o moderar la vía de la rapamicina puede ayudar a disminuir la respuesta anormal de algunas células. Pero nosotros lo vemos en ejemplos de enfermedades. De niños con epilepsia, por ejemplo. Clínicas mostrando que un humano tomando rapamicina va a tener un efecto en su proceso de envejecimiento. Pero para eso están esos reloj epigenéticos, ¿no? Así es. Yo quería comentar de esto, de lo que está diciendo Marce, y ahora para entrar en eso del reloj epigenético, bueno, finalizo lo de la rapamicina. Niños que tienen esclerosis tuberosa, que es una enfermedad de origen monogénico, con un gen mutado, tienen una mutación ya sea en un gen que codifica para TCC1 o TCC2, amartina tuberina, ellos tienen epilepsia que pueden ir mejorando con estos inhibidores como sirolimus, tacrolimus, pero bueno, ese es otro tema. Y en un artículo publicado en el 2021, Fitzgerald y sus colaboradores dijeron que con dieta centrada en plantas, con suplementos diversos, no dice cuáles hasta aquí en la revisión, ejercicio, una buena calidad de higiene de sueño y manejo del estrés emocional con antioxidantes, dice que comparado con controles en una intervención a 8 semanas, disminuyó su edad epigenética por 3.23 años. Entonces, ahí sí ya vale la pena. La respuesta a ese artículo. Valdría la pena ya saber qué es edad epigenética, entonces, ¿qué es eso del reloj epigenético? Ya hay otros científicos que ya demostraron que agarraron los datos de ese artículo que nos estás diciendo, tomaron los datos y checaron las herramientas que usaron para decir que habían rejuvenecido 3 años después de esta intervención, y es puro ruido, no hay cambio. O sea, puedes estar en una dieta estricta, puedes estar haciendo ejercicio como loco, y en ese caso no hay cambio, y en el caso del multimillonario Brian Johnson, hay otros científicos que ya están diciendo que tampoco hay cambio, porque el señor dice que rejuveneció 7 años, pero vamos ahora a hablar rápidamente de la herramienta que el paper y este señor usaron, el reloj epigenético. Es una nueva manera de decir cuál es tu edad, ya sea como organismo o diferentes órganos, cuál es como tu edad del órgano, y luego lo comparan con otros, lo prueban en una población y lo dicen, bueno, esta población, digamos que tiene 30 años y sus órganos son como de 25 años más o menos, y están basados en esos adornos químicos que el ADN tiene, es las metilaciones, las acetilaciones. Entonces ellos checan qué adornos están en el DNA del paciente, de la persona, antes y después de una intervención, o a los 15 años y a los 50 años, etcétera, y lo comparan, ¿no? Pero los primeros relojes hipergenéticos fueron del 2013. Entonces, ahora hay unos nuevos que están mejorados, o sea, para analizar los datos con estadísticas más rigurosas. Este señor Johnson, cambiaron el Casio por el Rolex. O sea. Exacto. Entonces, claramente. Claramente. Bueno,
Fitzgerald, el artículo de Fitzgerald y Brian Johnson están usando los relojes epigenéticos del 2013, la primera generación, que hay un ruido de alrededor de 4 años. Es decir, si el reloj epigenético te dice, tú tienes 25, bueno, es 25 más menos 4 años. Sí. Bueno, este señor se redujo 7, entonces le redujo 3, ¿no? Pero casualmente con el reloj él tiene 4 relojes, datos de 4 relojes epigenéticos, 3 del 2013 y 1 del 2018. Los cambios son en los relojes epigenéticos del 2013 y en el reloj epigenético del 2018, que es segunda generación, que no tiene tanto ruido, no hay cambio. Entonces, claramente no es... No. Porque mira, fíjate sobre esa parte del artículo que también estaba medio platicando, estos señores también me dieron el reloj epigenético de los ratoncitos. Sí. Ajá. Y lo que vieron es, bueno, ahí no sé cuál fue, si la versión 1 o la versión, la versión 2, pero lo que sí vieron es que los ratoncitos sí cambiaron su edad biológica, se hicieron un poquito más jóvenes. Y lo que hacen es otra vez lo mismo, lo que hacen es, les meten un virus que lleva los genes de estos factores eso siempre se me olvida. Entonces, lo que hacen primero es inducen el envejecimiento en el ratón, checan su reloj epigenético y luego lo que hacen es le meten este virus que produce estos factores de rejuvenecimiento y lo que ven es que se regresa otra vez el reloj biológico. Entonces, eso es lo que a mí se me hace que está muy interesante, muy interesante. Lo decíamos a nivel celular, ¿no? Ahí a lo que sucede. Y pero además fíjate, un ratoncito que pues es un organismo mucho más pequeño que un humano, que es mucho más... Ahí la cosa, o sea, también quería aportar sobre eso. O sea, se ha visto a nivel celular. De hecho, los principales trabajos de rejuvenecimiento celular se han hecho en bacterias, no en levadura. En levaduras, en levaduras donde se ha visto el rejuvenecimiento. Pero lo interesante de este artículo de los ratones, porque lo lograron hacer en todo el ratón. Y eso es porque el ratón era transgénico, o sea, todas sus células pueden expresar este mecanismo para envejecer y todas sus células y cuando les metes el virus, a las células que puede contaminar o infectar, rejuvenecen, ¿no? Entonces, aquí en el ratoncito funciona pues porque es transgénico, pero desde el inicio, ¿no? Todas sus células llevan el cambio. Hay que volver los transgénicos. No, pues ya no podemos. Oigan, yo estaba... más o menos de lo que estaba platicando Yair, chequé un artículo de otro investigador, pero que también es de estos que trabajan ahí en donde estábamos diciendo que fueron reclutados. Este es Juan Carlos Ispizúa, algo así. Ispizúa Belmonte. Sí, Ispizúa. Él está, creo que desde el 2016, trabajando justo con los tratamientos en ratones de los factores Yamanaka. Y él tiene un artículo, de hecho lo publicaron el año pasado, en donde prueban las diferentes ratones de diferentes edades. O sea, agarran, no sé, de 22 semanas y hacen la comparación. Bueno, más o menos es de unos 40 años humanos. Y luego ratones de 35 semanas y es más o menos a 50 y tantos años humanos. Y así. Y entonces les dieron estos factores y vieron que entre más edad tenían los ratones, mejor era el tratamiento o veían los resultados en periodos más cortos. Por ejemplo, los ratones más jóvenes que recibieron el tratamiento tardaron, no sé, 7 meses en observar un verdadero cambio en estas marcas epigenéticas, mientras que los ratones de más edad en un mes mostraron el mismo patrón de marcaje. Entonces decían, bueno, también tiene que ver con la acumulación de estas marcas epigenéticas y cómo se modifican. Entre más marcas hay, pues más Mariana, si me puedes decir qué fue el tratamiento, así. Le llaman nada más el cóctel y ellos sí usaron los 4 factores. Los 4. Ellos sí, era el cóctel Yamanaka, le llamaban. Okay. Sí. Pero sí que usaban los cuatro factores. Bueno, nada más rápidamente para la señora ama de casa que nos escucha en casa. ¿Los 4 factores son? Los 4 factores, nosotros
todo el mundo empezamos como una celulita, ¿no? Y esa celulita tiene la capacidad de convertirse en todos los órganos, en todos nosotros, en cerebro, en cabello, en piel, ¿no? Y al hacerlo, se va comprometiendo a hacer una u otra cosa, o sea, o eres cabello, o eres piel, o eres esto, ¿no? Y una vez que ya está comprometida, pues es ya, ¿no? Como una persona, ¿no? Una vez que ya estás comprometido, pues ya no rompes ese compromiso nunca. Entonces, resulta que el señor Yamanaka lo que hizo fue encontrar una combinación de 4 genes que permitían quitar ese compromiso y regresar a las células al estado. Resetean a cero las células. Desdiferenciar. O sea, por ejemplo, unicélula de aquí de la mano, le damos hacemos que esos 4 genes se expresen otra vez, porque no están expresados, expresan de nuevo, y esa célula de la piel ahora está como más joven y ahora se puede convertir en célula de cerebro. Ajá. Eso está interesante porque, o sea, los trabajos que hemos platicado de aquí para atrás se basan en estos factores, ¿no? Donde les meten estos factores para rejuvenecer. O para que la célula tenga la capacidad, digamos, suponiendo que inteligentemente detecte qué células están muriendo más temprano, o tienen un problema o han sido dañadas. Así es. Pero también, pues, en algunos trabajos se ha demostrado que puede presentarse en teratomas, ¿no? Algún tipo de desarrollo celular que ya se comentó. Sí, eso estaba leyendo, que puede causar teratomas, pero lo que dice en este grupo de David Sinclair, que un factor que de los 4 es el que en realidad ocasiona esos teratomas. Ajá, ese. Que los otros 3 no, y que si usan estos 3, los otros 3 que sobran, si quitan MYC, de todos modos se puede volver a regenerar, bueno, se rejuvenece la célula por este reloj epigenético. Entonces, ahora, es interesante, ¿no? Ir quitando lo que no sirva. Imaginemos que ir quitando lo que no sirva, como dices, pero además con la participación de otros genes que se haya demostrado que sean prolongevidad, a lo mejor ya no antienvejecimiento, sino prolongevidad. Hay algunos que en trabajos de investigación de estudios de asociación amplios del genoma a nivel internacional se han demostrado 8 y los vamos a enlistar muy rápido: BUP1B, CISD2, CLOTO, PAWR, PPAR gamma. Por ejemplo, PPAR gamma está muy relacionado a la vía de la glucosa. Hay fármacos que justo tienen que ir a modular a PPAR gamma y son un tratamiento para la diabetes. PTEN, que tiene mucho que ver con el desarrollo de tumores. SIRT1, que es sirtuina, y SIRT6, sirtuina, también, o SIRT6. Entonces, dicen autores y han encontrado en un modelo también murino, vamos a decirlo así, que cuando hacen un knockout de estos genes, de estos 8, cuando quitan la función de estos 8, han encontrado que la esperanza de vida de estos ratoncitos disminuye y la tasa de mortalidad aumenta mucho más rápido que en controles. Entonces pueden ser diferentes ámbitos, diferentes estrategias. Por eso es tan complicado el envejecimiento, porque no es algo lineal o bidimensional, digamos, ¿no? Sino que sin embargo, uno de los genes varios de los genes que platicaste tienen que ver con cambios epigenéticos de acetilaciones. Entonces, es que yo sí, o sea, yo soy así del que directo, si algo me dice, no, así soy yo, no sé, pero yo digo que la epigenética es bueno, a ver, ¿cuáles son las teorías que tratan de explicar la causa del envejecimiento? Porque hay diferentes teorías que se han desarrollado, y la más nueva es la relacionada con los cambios en la epigenética. Una de las primeras, y ahí me corrigen, si mal no recuerdo, es el daño en el DNA, ¿no? Que puede sufrir la célula por diferentes factores, por radiación, etcétera, y que como el tabaco. Que generalmente es que se corta el DNA en doble strand, o sea, se cortan las 2 cadenas y luego el proceso de repararlo, pero fíjate, es que al final de cuentas, esa es una de las teorías, ¿no? Pero al final de cuentas... primaria, digamos, lo que es justo del DNA, lo primario. En ese trabajo en el que, también del grupo de David Sinclair, lo que hicieron fue inducir estos cortes en el DNA, y luego volvieron a pegar y checaron varios ratoncitos, y lo que vieron es que no había como un daño tal en el DNA, y que se comportaban pues más o menos similar, pero lo que sí vieron es que había cambios en las marcas epigenéticas. O sea, el envejecimiento era en el nivel epigenético. O sea, estos cortes, por alguna razón, hacía que se cambiaran. Entonces, no es tanto el daño al DNA,
sino más bien reparación. que la reparación provoca que se muevan marcadores epigenéticos y que esto es lo que puede estar provocando. Entonces, por esa es su hipótesis, por ahí tienen el nombre de esa hipótesis y han trabajado 3 o 4 artículos recientes sobre esa hipótesis, y dando estos no sé cómo se llaman. Yamanaka, para regresar otra vez a lo que ellos le llaman como a la copia de seguridad del DNA de las marcas epigenéticas. A mí me gusta mucho esa teoría, pero estoy segura que a mí también me encanta. Tiene algo al respecto. Pero sí hay otros factores, a mí me encanta esa epigenética. Pero específicamente las sirtuinas son un grupo de proteínas que su sobreexpresión puede llegar a modificar y a corregir ciertas alteraciones epigenéticas. Tendríamos que ir a ver cómo lo hacen, cada cuánto, etcétera, su función. Pero sí que hay diferentes propuestas farmacológicas de sustancias que, digamos, son aparentemente inocuas, que pueden ayudar con ese mecanismo. Y luego hablar de los microRNAs, que también son otra teoría que tengan por ahí. A ver, una era el DNA, la epigenética, la otra. Bueno, la cuestión de hay una cuestión, y es que ese mecanismo de reparación que tú dices, si está fregado, no importa lo que te hagan, tu sistema de reparación está fregado y entonces eso marca tu envejecimiento. Está el caso de la oveja Dolly, que clonaron, ¿no? La clonaron de una oveja, digamos, vieja o ya adulta, y entonces se murió de edad muy temprana y tenía todos los signos de una oveja más vieja, ¿no? De lo que debería ser su edad. Y entonces dicen que es porque todos estos sistemas de reparación ya estaban cansados, ¿no? Venían desde la mamá, que habían utilizado sus células para clonarla. Y entonces, pues ya. Fíjate, es curioso lo que comentas también. Yo estoy pro David Sinclair, pero en este trabajo, que no leí bien ese artículo, pero citan un trabajo donde ya se ha logrado hacer clonaciones de mamíferos con células viejas, y que el bicho, bueno, lo que no me acuerdo qué animal era, vivió de manera normal, ¿no? Usando células viejas. Habría que ver si ¿cuánto tiempo o si le hicieron algo a nivel epigenético a esa célula de la que clonaron. Y ahora, esto no es nuevo, o sea, les estoy hablando que hubo un doctor que se llama Paul Bert, que en 1864 se le ocurrió esta misma idea, pero sin saber de los factores Yamanaka, y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Por qué no hacemos algo que se llama parabiosis? Es decir, vamos a conectar el sistema sanguíneo de una persona vieja, o bueno, en este caso eran animales, de un animalito viejo con un animal joven, y que le esté pasando sangre nueva, ¿no? Para que se recupere. ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, sí se recuperaban los ratoncitos, los animales que utilizaban para estos experimentos, resulta que sí funcionan. ¿Y qué creen? Que también funciona en humanos, ¿no? Y bueno, trasplantes de bebés, trasplantes de sangre de bebé. Deme 2 litros de sangre de bebé. Eso alcanzó como su pico, o sea, se olvidó esa teoría porque estábamos hablando de 1800, ¿no? Oye, ¿es por eso los vampiros duran tanto? Sí, es la idea detrás de los vampiros. O sea, todos se relató. Hay que comer sangre. Pero más joven, porque si no... Claro, más joven. Todo esto llegó a su cúspide en un artículo del 2014 que se publicó en la revista Ciencia, ¿no? Que es una revista muy buena, donde veían la función del cerebro de los ratoncitos a los que les conectaban el sistema sanguíneo de otro ratón más joven. Y resulta que la capacidad mental de los ratones viejitos mejoró, o sea, de nuevo recuperaban la manera de identificar cosas a través del olfato y de hacer ejercicios de distinción de objetos. Entonces, ahora hay ensayos clínicos tratando de transfundir sangre de personas jóvenes a pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Todavía no sabemos los resultados, pero el mensaje de esto es que hay algo ahí en la sangre que es capaz de entrar al cerebro y que rejuvenece a los tejidos del cuerpo. Entonces, tiene Marcela al millonario que está publicando todo lo que hace y se toma sus suplementos, pero yo creo que por ahí hay más de un millonario que tiene a sus chavitos que le están donando sangre. Puede ser. Y esto implica cosas éticas. Ahora, también también trasplantes de popó. Ay, no manches. No quiero hablar. Es parte de que una puede teoría ayudar. también. Uno de ¿Que los... han visto? ¿Sí? Ajá, exacto. Es una nueva teoría que anda por ahí,
que dice que cuando la gente va envejeciendo, se va cambiando la microbiota, ¿no? Ujú. Y lo que han visto es en ratoncitos que cuando hacen trasplantes de popó, que es de microbiota en realidad, lo que ven es que los ratoncitos sí retardan un poco el envejecimiento. Y por ahí encontraron una bacteria en especial, no recuerdo bien el nombre, pero que esa es que está mucho en ratones jóvenes, pero no en ratones viejos. Y entonces lo que hicieron, no pasar toda la popó, sino más bien esta simple bacteria y lograr que colonizara la otra microbiota. Iba a decir microflora, pero me regaña aquí Mariana. Entonces, con esa sola bacteria, pico, no sé, lograron que se retardara el ¿Es envejecimiento. un lactobacilo? Pero hay otro, pero hay comentando ahí, lactobacilos también. se supone que ese aspecto fundamental del envejecimiento se llama disbiosis. Y el poder regular la microbiota a nivel intestinal se ha demostrado que puede llevar hacia la promoción de la longevidad y disminuir. A ver, señor señor médico, ¿qué es disbiosis? Sí. Bueno, yo entendería disbiosis como un crecimiento anormal de ciertos grupos de bacterias sobre otros, es decir, que se pierde el equilibrio o la homeostasis entre qué grupos de células crecen sobre otras, bacterias sobre otras. Entonces, normalmente hay una flora habitual que habita nuestro intestino, pero cuando sobrepasan algunas de ellas, pues causan un desequilibrio. Por ejemplo, el consumo crónico de ciertos medicamentos, entre ellos los antibióticos, pues puede generar disbiosis. Hay otros pacientes que tienen enfermedad del colon intestinal, como enfermedad de Crohn o de Cusi, que también tienen disbiosis. Y se ha demostrado que llevando al equilibrio puede haber mejoría de algunas funciones biológicas. Quizá la bacteria que comentaban era Akkermansia mucinífila, que aquí la tengo porque tengo abierto un artículo de ello, y que pues ha demostrado mejoría en la promoción de la longevidad de ese grupo de ratoncitos que se estudiaron. Del que yo decía es verrucomicrobia. Ese es otro, entonces. Ese es otro. Pues hay que escribirle al millonario que se ponga esas dos. Que se ponga de eso, ¿eh? A lo mejor entran los suplementos que se está tomando. Está tomando probióticos, obviamente, también. Probióticos y prebióticos, porque luego pueden regañar. No, eso está súper interesante. ¿Algo más que alguien tenga que comentar? Bueno, pues yo nada más les quiero comentar un estudio muy curioso y aquí igual y Alan me va un poquito a echar carrilla, pero hay un estudio de la Universidad de Harvard que básicamente lo que nos dice es que no importa qué genes tengan, el determinante más importante en cómo envejecen y qué tanto viven, es la felicidad. Entonces, pero déjenme les cuento, no estamos hablando de una charla motivacional. Este es un estudio que empezó en Harvard con 268 estudiantes que inició en 1938 y se le dio seguimiento por 80 años, ¿no? Wow. Los directores de Harvard eran los encargados de esto y se heredaban el proyecto uno tras otro conforme iban cambiando. Por eso fueron capaces de mantenerlo todo este tiempo. Y entonces analizaron varios factores que tenían que ver, que en ese entonces no sabían si tenían que ver o no sobre su longevidad y sobre su felicidad. Y básicamente lo que ellos encontraron es que las personas que estaban en un matrimonio infeliz morían más temprano que todos los demás participantes. Y las personas que estaban casadas felizmente eran las más longevas. Eso está interesante, pero además encontraron que los que no estaban casados, pero que eran activos en su comunidad, que estaban insertados como en un círculo social, ya fuera la iglesia o tenían muchas actividades en la comunidad de hacer voluntariado, participaban en carreras, organizaban eventos, esos también vivían más. Y entonces eso se lo atribuyen a todos los beneficios que produce como esta retroalimentación que te da, pues, un sentido de pertenencia. Ellos le quisieron llamar felicidad. Entonces, que si incrementabas tus niveles de felicidad y satisfacción personal, eso, a fin de cuentas, era lo que te iba a llevar a tener una vida más larga, ¿no? Me voy a ir temprano, amigos. ¡Vámonos a celebrar! Es domingo. Yo me veo con un muy interesante punto de vista de esto que nos comenta Raúl, de un estudio muy largo, o sea, un estudio a largo plazo, una cohorte pues, a muy largo plazo. Y yo diría que a lo mejor biológicamente lo estaríamos, pues de alguna forma asociando con la cantidad de cortisol circulante todos los días en nuestro cuerpo, cada que nos estresamos por cualquier cosa o vivimos tristes o fuera de ese estado llamado felicidad, de autorrealización. Es decir,
La inflamación crónica, en términos de célula, inflamación crónica en términos de célula, especies reactivas de oxígeno. Es una de las hipótesis también, la Así es. inflamación crónica. Así es, especies reactivas de oxígeno, inflamación crónica a nivel celular y la pérdida de la eficiencia de su control, por ejemplo, catalasa o superóxido dismutasa como alguna de las enzimas reguladoras, pues yo creo que a la larga estaría siendo un punto importante. Entonces, yo para cerrar e ir despidiendo el capítulo, diría que de esta teoría, cortisol, glucocorticoides y lo relacionado al estrés emocional y a la no felicidad sería algo que habría que controlar. Hay un artículo rápido que he leído de cómo disminuye el cortisol en saliva que demostraron en un estudio cuando pacientes iban a ser sometidos a extracción dental, les pusieron música a ciertos hertz creo que longitud, no sé nada de física, pero le pusieron una música, creo que son 430, no me crean mucho, pero hay un tipo de música especial que en teoría, dice en algún artículo, puede disminuir el cortisol salival. Lo compararon quienes le pusieron la música 30 minutos antes de la sesión y vieron un cortisol salival menor. A lo que voy es que la vía de los glucocorticoides en exceso, la inflamación crónica, pues podría llevar al envejecimiento y, como decía Marce al inicio, también lo de las canas de manera temprana. Tanto así que hay un artículo que el etanercept, que es un antagonista creo que me parece anti-TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, y revirtió el pelo encanecido en un paciente cuando recibió etanercept. Él tenía una enfermedad de otra cosa. A ver, díganos esa, a ver, ya me interesa. ¿Dónde lo conseguimos? Creo que se administra de manera intravenosa para pacientes que tienen alteraciones autoinmunitarias. También a lo mejor tendría que ver, perdón, continúa. Sí, y bueno, finalizo diciendo que este proceso de envejecimiento, al ser multifactorial, como me encanta esa palabra porque sí que lo es, pues sería muy difícil poder decir, mira, toma esto todos los días y con esto no vas a envejecer, ¿no? Sería muy complicado, pero ¿qué cambios en nuestra vida podemos hacer tan sencillos como nos explica Raúl? Pues en esto de la felicidad, ¿no? Darle importancia a cosas aparentemente no importantes como para mantener la homeostasis en nuestras células, es decir, prolongar más tiempo ese estado de bienestar, diríamos. Yo para cerrar también, a lo mejor como se acerca el Día del Amor y la Amistad, pero a lo mejor también la hormona de la oxitocina contrarresta mucho de los estragos del cortisol, ¿no? Pues, bueno, ahora, pero en realidad con lo que quiero cerrar es preguntarles una cuestión. ¿Qué creen ustedes que nos vemos más jóvenes ahora que antes? Ya con todo lo que platicamos, ¿creen que hay algún factor de los que platicamos? Porque es real, o sea, tú ves las fotos de personas que tenían 40 años, que yo ya estoy por llegar a los 40 años, por ahí se enojen, pero ya voy a llegar a los 40 años, cuando tú ves fotografías de personas de 40 años, bueno, yo ya me veo también traqueteado, pero se vean mucho más traqueteados que ahora. Entonces, ¿ustedes por qué creen que puede estar sucediendo? Y no es algo que yo piense, es algo que hemos discutido también en el chat, en este chat y en otros chats que he discutido, o no sé si sea interno, que nos vemos más jóvenes, pero o sea, pero en realidad si tú buscas en internet y ves personas de 40 años en los 80s o en los 70s, sí se veían más traqueteadonas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes de esto que platicamos? ¿Por qué creen ustedes que puede estar sucediendo? Bueno, yo se lo achaco a una cuestión que es el índice de desarrollo en general del mundo. O sea, había un investigador de estadística que se llama Hans Rosling de Karolinska en Suecia, que él tiene muchas charlas ahí en YouTube, que dice que nuestra percepción individual es que la economía va pues para abajo, ¿no? Pero que todos los indicadores muestran que la economía va hacia arriba. O sea, todos los bienes y el dinero que va juntando el mundo, pues se va incrementando y el bienestar en promedio, ¿no? Es mayor ahora que antes. Entonces, esto tiene que incide en nuestra calidad de vida e incide también, pues, en nuestra apariencia. Okay. ¿Otra teoría? Mira, yo no sé, no es mi teoría, yo lo leí, creo que en Twitter hace unas semanas, de hecho, justo decían que por qué las generaciones, digamos, de nuestra generación no se aparentaban como antes la edad, lo que comentaban, ¿no? Y incluso, por ejemplo, niños de 15 años ya aparecían hace muchos años, ya en las fotos, a lo mejor también eran por los estilos, etcétera. Pero una cosa que, bueno, no sé, yo lo leí, lo pongo ahí sobre la mesa, era que, no sé ustedes, pero por ejemplo, a muchas personas de nuestra edad les pasa
que en cuestión de música, gustos, etcétera, seguimos teniendo los mismos como en nuestros mediados de los 20. Entonces, que como una cosa, no sé cómo llamarlo, mental, o sea, uno mismo como que se había quedado estancado, por decirlo de alguna manera, en esa etapa, y que ha contribuido, no sé si tenga que ver con lo que en el estudio que dice Raúl de La felicidad. de la felicidad, y decir, bueno, me quedé en estos momentos en donde mi apariencia o mi edad era algún número, ¿no? Por decir, 25, exactamente a la mitad de los 20. Entonces, que por eso, cuando vamos creciendo, nos vamos quedando, digamos, en esta edad. Pero bueno, era como también una teoría que escribían. Y además, les digo, era en Twitter, así es que no. Tómenlo con reservas, por favor. Sí, o sea, pero no sé, o sea, me quedé pensando en eso, que si, por ejemplo, tener una edad mental también te ayudaba a tener una apariencia de esa edad. A lo mejor no te expones a estrés que pueda estar generando cortisol, ¿no? Si, Alan, ¿tú tienes alguna teoría sobre eso? Yo lo veo tanto una paradoja, porque podríamos decir también que ha habido un incremento en el consumo del tabaco, que antes el tabaco lo consumían más hombres que mujeres, pero ahora ya casi es lo mismo. La cronobiología del sueño como algo muy importante, estos ritmos circadianos y demás, que al alterarlos constantemente también causan envejecimiento prematuro. Quienes trabajan por las noches o quienes simplemente duermen más tarde o ven tableta más tiempo o pantalla de computadora más tiempo y que tienen alterado el sueño, también envejecen, y eso es más actual que ahora que en años anteriores, que no había esa tecnología. Yo por eso lo veo un tanto una paradoja. Diría que de entre los que aparentemente se ven jóvenes serían solo algunos, y que quizá la mayoría, en general el grueso de esa población, pienso que entonces yo diría, la pregunta es ¿por qué hay cáncer a edad más temprana en esta época que antes? Un artículo reciente 2023 de por qué esta epidemia o pandemia global en la que el cáncer, el multifactorial me refiero, está justo apareciendo más temprano que años anteriores. El cáncer, digámoslo, como una marca de pérdida de la regulación de la eficiencia de los mecanismos, bla, bla, y también como un dato de envejecimiento. Yo diría un tanto paradójico, ni un lado ni para otro, sino analizar poblaciones específicas, pero está interesante el tema. Ahora, también hay que pensar que en 1960 todos los alimentos enlatados traían plomo. Esas son otras cosas, ¿no? Las guerras, por ejemplo, ¿no? También el estrés de estar escuchando, pero no, yo tampoco tengo como una teoría aquí muy clara. ¿Alguna otra aportación o vamos cerrando, chicos? Sí, yo nada más quería, bueno, así pues lo mío es bien rápido. Justo lo mencionaba al principio, que ha habido estudios en reswitch del patrón de metilaciones y en general todo el reloj epigenético. Ya han hecho regresar células, como ya mencionamos, las diferenciadas a su estado, digamos, original, para diferenciarlas en cierto órgano. Ya se han creado órganos con esta técnica en laboratorio, y por ahí también comentaban que ya hubo una primera persona que fue trasplantada con este órgano que se creó con esta tecnología en laboratorio. Pues vámonos yendo porque nos estamos haciendo viejos. Para mí, más que el envejecimiento, esto, ¿no? Lo que mencionamos, el tratar enfermedades, los trasplantes y demás, yo le veo más por ahí la aplicación. Beneficio. Ajá, claro. Sí, el beneficio, sí. Claro, yo también quiero decir que, o sea, que la gente no espere, o que no estamos en una era donde podemos tomar una píldora y retrasar el envejecimiento. ¿Pero estaremos? Jóvenes, yo creo que sí, en el futuro, a lo mejor sí lo logramos. Hay nada más, justo eso decía este investigador Juan Carlos Ispizúa, que él cree que ya nació, o sea, ahorita ya está vivo o viva, o la primera persona que va a poder llegar a los 130 años. Ojalá sea alguno de nosotros, ¿no? No creo. Entonces, pues... Que avance esto rápido para... No. Bueno, 130, pero fuertes, bien, o sea, no... Así no nos hemos fregado. Digo, con esta calidad de vida, ¿no? A lo que
O sea, se refiere es que ya la tecnología pues ya está, ¿no? Que ahorita ya está viva esa persona que va a poder llegar hasta esa edad. Bueno, yo nada más rapidísimo. No, adelante, Marce, ya después yo lo digo No, rápido. nada más quiere decir que sí, o sea, que la gente todavía, o sea, que yo creo que sí, como dice Mariana, yo creo que sí, ya las siguientes generaciones va a haber un cambio importante y drástico en cuestión de qué tanto tiempo vamos a vivir y cómo la calidad de vida, pero que no espera la gente que seguir una receta de una ensalada le va a Menos de un hacer rico de ¿Ah? y menos de un señor rico de un Sí. podcast o algo así. O sea, No le hagan caso a este podcast tampoco. Ustedes investiguen. O sea, tienes que tomar decisiones informadas que beneficien tu cuerpo, pero no nada más seguir una dieta de verdes, de vegetales, por ejemplo. O sea, tienes que estar seguro de explorar las Vegancitos, de opciones, pingüinos. tomar una decisión en base a lo que se ha visto, ¿no? Si va a ser beneficioso para ti o no. Por ejemplo, el ejercicio, pues sí, es beneficioso. Y está Abandono del pero hábito tabáquico también. no fumar, obviamente, es beneficioso. O sea, hay cosas muy claras, pero no te vas a tomar metmorfina a los 30 años porque pareciera que va a haber un efecto benéfico. O sea, no puedes como adelantarte a los experimentos, a las conclusiones, porque podría ser drástico, ¿no? En tu salud. Y Al los final de cuentas uno decide en su cuerpo, ¿no? Mucha metformina y todo, pero no dejas el cigarro, no dejas de pistear todos los días, ponerte hasta el otro extremo donde se privilegia, por ejemplo, el Botox o que no se vea la arruga y qué sé yo, pero cuando la edad biológica está muy mal, ¿no? Pero todo lo quieres corregir con Botox, te quieres ver bien, pero la de adentro está muy mal, entonces pues no, ahí ya no queda. Botox al DNA para quitarle los Oigan, y aparte acuérdense que, bueno, pues envejecer es parte de la vida, ¿no? O sea, porque también está interesante, y bueno, no lo tocamos quizá a lo mejor en algún otro punto, el costo a nivel mundial de alargar el promedio de vida del ser humano, ¿no? O sea, que ya que no, mejor que nos muramos, ya. No, pero por ejemplo, Las si ya pensiones, tenemos las una sobrepoblación, escés de etcétera, ahora alargar, y por ahí me parece que hay estudios que entre más más se ha incrementado, bueno, pues sí hay más gente, pero ha incrementado la edad media de las personas, la vida media, perdón, de las personas, se presentan más casos de suicidios. Todavía no tenemos los fármacos para retrasar el envejecimiento ni para rejuvenecernos, así es que vámonos porque aquí nos estamos haciendo ya, viejos. vámonos, ya. Alguien que nos diga en las redes Sí. sociales, por favor. Vámonos a divertirnos. A ser felices para ser más jóvenes. Bueno, pues coméntenos y escríbanos por Twitter, por Facebook, es @ciencia_ligera. Si les gustó el contenido, pues compártalo. Si hay una persona ahí que se quiere hacer joven, pues compártalo para que ustedes vean y puedan, si puedan a poder o no. Y no sé, algo que quieran decir ustedes o ya nos vamos. Ya, vámonos. Vámonos ya. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.